pasada comenzamos con la pregunta más importante y la respuesta más importante. Un buen título para este pasaje sería Preguntas y respuestas existenciales desde un calabozo. Preguntas y respuestas existenciales desde un calabozo. Y nosotros veíamos la semana pasada el contexto de todo lo que había ocurrido y de lo que se estaba dando en ese momento. El apóstol Pablo estaba en su viaje misionero junto con Silas y llegan a la ciudad de Macedonia. Allí específicamente pernoctan en la ciudad de Filipo, que fue fundada por Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro el Grande. Y era una ciudad muy importante de toda esa región de Macedonia, donde había una cantidad considerable ya de creyentes, no para la época en que Pablo visitó, sino después. Y fue un bastión del Evangelio debido a esta visita de Pablo, que probablemente es su primera visita como apóstol a la región de Europa. Y allí Pablo está compartiendo el Evangelio como misionero y una muchacha le sale al encuentro que le insistía y les importunaba haciendo declaraciones de que estos eran hijos del Dios viviente, siervos del Dios Altísimo. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y a la vez estaba esclavizada y empleaba esos poderes demoníacos para darle grandes dividendos a sus dueños y amos. Ella fue liberada mediante la intervención divina a través del apóstol Pablo y el negocio se cayó. Aquellos amos enojados con el apóstol Pablo crean un ambiente en contra de Pablo y las hostilidades contra Pablo y contra Silas se desataron. Le golpearon, una multitud se abalanzó sobre ellos y después fueron puestos en prisión. Mediante un tiempo de tortura, Pablo, por fin y para victoria de sus enemigos, está encarcelado junto con su hermano en Cristo, Silas. No solamente lo encarcelaron, sino que lo enviaron a un calabozo inferior. Y allí en esa celda de solitaria, húmeda, oscura, fría, antihigiénica, con cepos en los pies para torturarlo y evitar su fuga, allí están ellos y en la medianoche comienzan a alabar y a bendecir el nombre del Señor. En vez de estar blasfemando contra Dios o gritando aires de venganza o de amenazas contra sus torturadores, ellos están orando y alabando el nombre del Señor. Y así lo dice el relato. Y a la medianoche adorando, alabando, orando al Señor. Esto provocó una intervención de Dios. Aquel lugar se estremeció, hubo un gran terremoto, el cepo que tenían en las piernas se quebró, las puertas de las celdas, no solamente de Pablo y Silas, sino de todos los reos, se abrieron de par en par, y aquel estruendo despertó al carcelero y a todo su séquito. Y dice la Escritura, en Hechos 16, versículo 27, que al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Al despertar
sobresaltado. La primera reacción del carcelero al no ver a los confinados, a los internos que estaban allí, fue poner su espada en dirección al corazón y quitarse la vida. Él sabía que la penalidad que había en la jurisprudencia romana es que el responsable de los confinados, si los dejaba escapar, tenía que pagar con su vida. Él, para evitarse la agonía y la vergüenza de este proceso que se iba a desencadenar en contra de él, decide acabar con su vida. Aquí vemos la obra y cómo Dios actúa. Pablo, lleno de resentimiento contra su torturador, pudo haberse quedado pasivo y dejar que él se suicidara. Pero Pablo interviene y le dice: no te hagas daño. Todos nosotros, los que somos inocentes y los que son culpables, todos estamos aquí. Este hombre queda perplejo no solamente con lo que ocurrió, sino con la reacción de Pablo, y entonces hace la pregunta más importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta pregunta, como veíamos la semana pasada, tiene un triple significado. En primer lugar, tiene que ver con la condición que más distingue al ser humano. ¿Y cuál es esa condición con la cual nosotros todos nacemos? Y es el pecado. Si hay algo que nos caracteriza, si hay algo que nosotros no podemos negar, aunque hay muchas personas que lo niegan, es que todos nosotros somos pecadores. Todos, cristianos y no cristianos, todos somos pecadores. La diferencia entre el que no es cristiano y nosotros los cristianos es que aquellos son pecadores perdidos y nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. ¿Cómo una persona puede decir entonces que no es pecadora? Si no es pecadora en el momento que pensó que no lo es, ya comenzó a pecar. Todos somos pecadores. Y pecamos de múltiples maneras, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Pensamos con el pensamiento. Imagínese cuántas veces usted ha pecado, y yo también, desde que nos levantamos hoy. ¿Cuántos malos pensamientos ha venido y se han asomado a su mente? Probablemente los rechazó, pero quizás esos pensamientos encontraron una grieta y se anidaron en su mente. Pecamos con el pensamiento. No tenemos que hacer algo desde el punto de vista bíblico para ya haber pecado, sino que con el pensamiento ya hemos pecado. Pero pecamos cuando esos pensamientos se convierten en acción, es decir, nuestras acciones también son ofensivas a Dios si estas no están acorde a lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces pecamos con nuestras mentes, pecamos con nuestras acciones, pecamos con lo que decimos en nuestros labios, con lo que nosotros hablamos. Cuántas cosas que no son correctas, que no edifican, han salido de nuestros labios. A veces planificamos decir estas cosas, a veces salen sin planificar, porque estamos débiles o estamos llenos de eso, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, eso que decimos también puede ser pecaminoso. Ya usted sabe, pecamos con la mente, pecamos con nuestras acciones, pecamos con lo que decimos, y por si esto fuera poco, también la Biblia dice que cuando dejamos de hacer algo bueno, también esto es pecado. Lo que quiere decir, hermanos, que pecamos de múltiples maneras. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, cuando dejamos de hacer algo bueno y con lo que sale de nuestros labios.
Entonces, ¿podrá alguien decir que no es pecador o pecadora, incluyéndonos a nosotros? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el que no tiene al Señor y nosotros? Bueno, nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos reprende cuando pecamos. Tenemos un Espíritu Santo que nos hace sentir mal y eso nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Entonces, hermanos amados, amigos que nos visitan o nos escuchan, todos somos pecadores. Por eso el salmista dice en el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, hace a que todos esos humanos estén separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Unos pecadores perdidos y otros pecadores arrepentidos. Aquel hombre en aquella cárcel, aunque estaba del otro lado de los barrotes, también era un prisionero. Él, lo primero que le viene a la mente es un reconocimiento de su condición. ¿Qué haré para ser salvo? Su pregunta es correcta. Y de alguna manera entendía que él no tenía salvación. Todas las religiones del mundo ofertan una salvación, ofertan una liberación, una emancipación. Ofertan algo que hace que el ser humano trabaje por eso para lograrlo. Esto es un mundo de metas, de recompensas, y creemos que con la salvación también sucede igual, que tenemos que hacer algo, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que trabajar. De hecho, todas las religiones enseñan la salvación por obra. Todas las religiones enseñan que hay que fajarse, que hay que lograr ciertos objetivos, alcanzar ciertas metas, para que entonces al final usted tenga eso. Sin embargo, la Escritura nos enseña que nosotros no somos salvos por nuestro esfuerzo humano. Todavía hay personas insistiendo que si ellos hacen el bien, que si ellos son buenos ciudadanos, por eso Dios va a estar impresionado y los va a salvar. No, las buenas obras son el resultado de la salvación. Las buenas obras no sirven para alcanzar la salvación, porque si las buenas obras son los requerimientos que Dios pide para la salvación, entonces el mérito recae en las personas que hizo las buenas obras. Y la Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, porque el mérito recae en que da la salvación, que es nuestro Señor. Por eso Dios no va a compartir su gloria, la gloria de que estábamos perdidos, de que no teníamos ningún mérito, de que nuestras obras estaban contaminadas por el pecado que traemos de nacimiento. Y Dios, aún viendo esa condición catastrófica, sin esperanza, sin ningún tipo de alternativa, viéndonos perdidos, sin ninguna posibilidad de salvarnos, Dios, por el puro afecto de su voluntad, nos toma y nos salva. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. ¿Qué mérito tiene Dios? Todo, toda la gloria, toda la honra, todo el honor es por Dios, que nos concedió la salvación cuando nosotros no teníamos ningún tipo de esperanza. La Biblia dice que nos salvó por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué pusimos nosotros? Como dice un autor, pusimos nuestros pecados, nuestras inmundicias. Eso fue lo que nosotros pusimos. Y Dios entonces prodiga gracia. ¿Qué haré para ser salvo? Es la pregunta de una persona que reconoce que está perdida. Hablando con una persona me dijo, yo no me considero que estoy perdido. Pues nunca tendrá salvación, porque para tener salvación hay que verse perdido. Hay que verse sin esperanza. Hay que verse como Dios nos ve. Hay que verse tal y como somos. Si no te ves perdido, entonces no tendrás salvación. Es como aquel comandante que va a una prisión militar
Y le pregunta a cada uno de los confinados militares que estaban allí, ¿por qué estaban allí? Y todos dijeron que eran inocentes. No, fue un error. No, que yo no fui culpable. No, que me confundieron. No, que esto es un error. Y el comandante le pregunta a uno de ellos, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Bueno, yo robé. Había una comida en el cuartel y yo la sustraje y me la comí. Y por eso estoy pagando el precio. Después que pasó revista, dijo, ok, liberen a este, al que reconoció que había hecho algo malo. Los demás protestaron. Y nosotros, no. Yo vine a liberar a un culpable, a indultarlo. Pero como todos ustedes son inocentes, pues ahí se quedan. Dios no obra en personas que se creen que no han hecho nada. Dios obra precisamente en pecadores. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Si una persona no se cree que está perdida, ¿cómo va a disfrutar de la salvación y la misericordia y la gracia del Señor? El Señor obra en aquellos que reconocen sus pecados, en aquellos que reconocen que no pueden por sí solos. Entonces el Señor obra en esos corazones por medio de su Espíritu Santo que convence de pecado. Este hombre pregunta, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué pregunta tan importante? Lo que generó la respuesta más importante. Ellos respondieron, Hechos 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién? Y toda tu casa. Cree. Pero la respuesta no es believe, como nosotros vemos en esta temporada de Navidad en Estados Unidos, que hay letreros y tiendas que tienen como eslogan, believe, cree. ¿Pero creer en qué? En Santa. ¿Creer en qué? O sea, no es difícil creer. Y si nos ponemos a analizar lo que la gente cree, vamos a pasar la tarde, la noche, y cuando yo pase ya la tarde y la noche, yo los dejaré y que ustedes sigan analizando lo que la gente cree. Porque yo me voy, porque no vamos a acabar nunca. La gente cree las cosas más inverosímiles. El asunto no es creer. El asunto no es que seamos adoradores, porque todos tenemos fe y todos somos adoradores de nacimiento. La pregunta es, ¿qué adoramos? ¿En qué está puesta nuestra fe? Aún aquellos que dicen que no tienen fe, que no necesitan la fe para vivir, aún eso tienen fe. Algunos tienen fe en un eslabón perdido que están enseñando y tratando de convencernos por décadas y no logran mostrarnos el primero. Eso es fe, porque están creyendo en algo que no me pueden enseñar ni mostrar. Todo el mundo tiene sus ídolos en el corazón, aquello que le da sentido y razón de vivir, aquello que le apasiona. Incluso los llamados ateos, escépticos o agnósticos quieren convencer a la gente de sus argumentos, incluso a veces cayendo en falacia. Fíjese que ellos le dicen al carcelero, cree en Jesucristo, sin rodeos, sin tapujos, sin evasiva. Es una respuesta total, absoluta, donde él no tiene opción. Ya Cristo lo había dicho anteriormente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo precedido por un artículo en singular. No es que hay varios caminos, no es que hay varias verdades, no es que hay varias vidas. No, una sola y se llama Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. No hay opción, no hay manera de nosotros buscar otras alternativas, porque Cristo da esas declaraciones absolutas apuntando hacia Él mismo. No hay forma. Es que ustedes los cristianos son muy arrogantes al creerse los únicos
No. Es que nosotros simplemente estamos repitiendo lo que Cristo dijo de sí mismo. Cristo es el que dice que no hay alternativas fuera de Él. Las personas tratando de esquivar esas declaraciones absolutas de Cristo, porque les cuesta tener que someterse a Cristo, ponen su fe y su adoración en cualquier otra cosa. La única adoración verdadera es al único y verdadero Dios que nos presenta la Escritura. Pero otros adoran cualquier otra cosa. Existe la fe y la adoración al estilo buffet, donde la gente se sirve lo que le conviene y lo que le gusta. Hay otra adoración que yo le llamo la adoración tipo bola de cristal, donde todo es un mundo místico, donde la gente declara, donde la gente se sueña, donde la gente ve visiones, donde la gente siente algo. Y todo es un misticismo. No es tanto lo que la Biblia dice, sino lo que ellos sienten o lo que Dios supuestamente les reveló. Y cuando no pueden demostrar por la Biblia lo que ellos dicen, no, fue que Dios me lo reveló a mí, por encima de lo que dice la Biblia. Y esta es la adoración naturalista o científica, donde se dan por sentado cosas que ni ellos mismos pueden demostrar por el método científico. Aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón, aquello que te arranca pasiones desbordadas, esa es tu fe, esos son tus ídolos. Hay quienes dicen que no necesitan fe para vivir, pero todo el mundo tiene fe. Y aquellos que dicen que no necesitan fe para vivir son más fanáticos que muchos de los que ellos dicen que son fanáticos religiosos, porque incluso hasta mienten para sostener sus argumentos y nos llaman a nosotros energúmenos, mentes estrechas. ¿Por qué? Porque decimos que tenemos fe. Hay un artículo extraordinario de Ray Comfort, y lo cito, articulado o escrito bajo el título Las falsas citas de los llamados ateos. Y lo cito. En un popular cartel aparecen los rostros de Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein y Charles Darwin. Junto con las palabras, el ateísmo, en un título irónico, el ateísmo lo suficientemente bueno para estos idiotas, pero es un sarcasmo porque no es eso lo que quiere decir. Y aquí viene parte del artículo. Dice, Abraham Lincoln no era ateo. Él dijo, Señor, mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. Mi mayor preocupación es estar del lado de Dios, porque Dios siempre tiene la razón. Tampoco Carl Sagan, un gran científico y divulgador, él claramente dijo de sí mismo, yo no soy ateo, yo soy un escéptico y a veces agnóstico. ¿Cuál es la diferencia? El ateo niega la existencia de Dios. El escéptico duda, no tiene una posición absoluta. Hoy puede ser que crea, mañana duda. Y el agnóstico entiende que no importa si es mentira o es verdad, si existe o no existe, no hay forma de saberlo. Y en una entrevista a su hija, leí donde ella decía, Sacha Sagan, no creo que mi padre haya sido un ateo. No creo que él alguna vez se hubiera considerado de tal manera. Yo tampoco pienso en mi caso de esa manera, cierro la cita. Mark Twain odiaba el sistema religioso global, pero desde luego no era un ateo. Decía, ninguno de nosotros puede ser tan grande como Dios, pero cualquiera de nosotros puede ser cualquier cosa. Cierro la cita de Carl Sagan. También Thomas Alva Edison, que aparece en este famoso cartel,
Dice, hay una cabeza dirigiendo gran parte de las personas y cosas. Un ser supremo que vela por todos los destinos del mundo. Thomas Jefferson, no digas nada de mi religión. Yo soy conocido y solo por mi Dios y mi Dios. Albert Einstein, que tanto usan como quizás el más famoso ateo y todo el mundo quisiera tenerlo dentro de sus filas, no era ateo. Rechazó la Biblia como la palabra de Dios y dijo que el Creador era desconocido y que Dios es personal y era infantil. Él se lamentó diciendo, en vista de tal armonía en el cosmos que yo, con mi limitado entendimiento humano, soy capaz de reconocer. Hay aún gente que dice que no hay Dios, pero lo que realmente me hace enojar es que ellos me citan para el apoyo de estos puntos de vista. Él dijo categóricamente, yo no soy un ateo. Y cuando se refiere a aquellos que niegan al Creador, él utilizó el término de ateos fanáticos. Charles Darwin habló de Dios 7 veces en su famoso libro El origen de las especies. Cuando nosotros vemos el famoso cartel donde habla de esos ateos y las citas de que eran hombres que negaban la existencia de Dios, si bien es cierto que los antes mencionados no son cristianos per se, pero en ciertos círculos se vende la idea de que para ser verdaderamente un intelectual o personas que tienen un pensamiento crítico hay que ser ateo, y esto revela que no. Que aunque bien es cierto, no están creyendo en el Dios de la Biblia, pero el creer en un ser supremo ya nos dicen que no son ateos, que entienden que por encima de esta realidad terrenal hay algo que trasciende, que está fuera de nosotros. De ese cartel, el único que se consideraba ateo era Ernest Hemingway. Según su biógrafo, dice lo siguiente. En 1961, Hemingway tomó su escopeta calibre 12, apretó el gatillo y apagó su cerebro. El único que terminó muriendo de esa manera fue precisamente el que era un ateo confeso. El creer no es tan absurdo como algunos quieren señalarnos. Incluso mienten para decir, no crea, eso es de personas taradas. Quiere decir que el carcelero está en lo correcto. ¿Qué haré para ser salvo? Y la respuesta todavía es aún más correcta. Cree, pero no solamente creer, porque toda esta gente cree, es creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo y la búsqueda termina. Cree en Jesucristo y tu alma hallará reposo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás propósito en la vida. Cree en el Señor Jesucristo y sobre todas las cosas serás salvo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La pregunta más importante tiene que ver con la fe y la respuesta más importante tiene que ver con la fe. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y esto nos da un último punto. La respuesta más importante entonces tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Él, con su persona. Pablo y Silas muestran al carcelero el camino de salvación usando un lenguaje absolutamente directo. Le dicen lo que él tiene que hacer, creer en Cristo. No en Cristo más tus buenas obras, más lo que tú puedas hacer. No, nada de eso. Cree en Cristo, nada más. Si aquí hay alguien que todavía no tiene a Cristo, crea en Jesucristo, ponga su fe en Cristo y usted tendrá salvación instantánea. Cristo le perdonará sus pecados. ¿Y qué significa creer en Cristo? Significa reconocer que somos pecadores. Que si morimos en esta condición ahora mismo, no vamos a ver nunca al Señor. Y que el momento que el Señor ha propiciado es ahora. No más tarde, no mañana, porque eso nosotros no sabemos. No tenemos control del tiempo ni de lo que va a acontecernos. Por eso, los mismos argumentos que se le dice al carcelero es el mismo argumento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Quiere decir que la salvación incluye la fe en Cristo y nos incluye a nosotros que somos los que creemos. El Evangelio es ese, nosotros tener un entendimiento del mensaje que estamos recibiendo y razonarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Ese es el Evangelio. No consiste ni depende de nuestras emociones. Yo digo reiteradas veces, el Evangelio no se siente, se entiende. Y podemos tener confusión con el término, pero aquí al carcelero no se le apeló a las emociones. Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero vaya conmigo al versículo 32. Dice el versículo 32 de este capítulo 16 del libro de los Hechos, y les hablaron o le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le dicen, creen en el Señor Jesucristo, pero le hablan la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo respaldará cuando el Evangelio esté basado en la palabra de Dios. No es apuntando a las emociones, no es manipulando a la gente, no es haciéndole falsas promesas, es hablándole la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todos nosotros somos pecadores. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos ama. ¿Y cómo Dios canaliza ese amor? Mandando a Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que todos aquellos que creen que Jesucristo lo estaba sustituyendo a ellos en la cruz del Calvario y le dicen al Señor que le perdone, esas personas tendrán salvación. Eso no es emociones. Yo no estoy negando que no haya emociones en la vida cristiana. No estoy negando que tenemos experiencias que nos quebrantan y lloramos o nos gozamos. No estoy negando que haya personas que hayan tenido una conversión bien emotiva y dramática. No estoy diciendo eso. La conversión puede incluir esas cosas, pero no depende de esas cosas. Depende de que nosotros entendamos cuál es la posición de Dios, qué es lo que Dios oferta y cuál es la posición y condición de nosotros y qué es lo que nosotros debemos de hacer. El problema está que muchas personas están esperando sentir algo para convertirse a Cristo. Están esperando que se les paren los pelos. Están esperando que el cielo se abra en dos. No, lo que tiene que abrirse es la puerta de su mente de par en par para que entienda el mensaje del Evangelio y venga a Jesucristo aunque no sienta nada. No estoy diciendo que en la vida cristiana no hay emociones. Yo me emocioné cantando al Señor. Yo he llorado alabando al Señor, solo, sin nadie, en público también. Pero mi fe y mi relación con Dios no depende de mis emociones, depende de mi compromiso y de mi entendimiento de la palabra de Dios. Llore, ría, salte, brinque. Pero hay muchas personas que están esperando sentir algo para creer. No somos llamados solamente a sentir para poder decidirnos. Usted sabe todas las cosas que yo he tenido que decirle que no, aun cuando yo las siento. O a lo mejor yo soy el único. Ustedes no se imaginan las diabluras que me vienen a mí a la mente. No se imaginan. Ni se lo voy a decir tampoco. Y mi corazón me dice, una vez al año no hace daño. ¿O es a mí nada más? Menos mal. Siga, pastor, siga, para que yo le dé información y ustedes se quedan callados. Eso no es nada. Además, tú eres muy íntegro. Date un permiso un día, dibuja fuera de las líneas. ¿O soy yo nada más? Bueno. Eso es lo que me dice mi corazón, eso es lo que yo siento. No estoy diciendo que no hay emociones sinceras y buenas. Orando, estamos gozosos, queremos brincar. Si usted quiere brincar, brinque. Si usted quiere levantar las manos, emociónese, pero siempre dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Yo no puedo negar las emociones. Pero imagínese una persona que está esperando sentir algo para creer. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tenemos que entender
Y si alguien entiende, porque el Espíritu Santo del Señor le hizo entender, aunque no se le pararon los pelos. Por eso es que aquí en este pasaje dice, cree en el Señor Jesucristo, y dice después en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La respuesta más importante, entonces, tiene que ver con la fe, tiene que ver con Cristo y tiene que ver con nosotros. Les cuento esta historia y con esta historia termino. Estamos en una cárcel compartiendo el Evangelio con los internos allí, compartiendo con ellos, hablando del Evangelio de manera masiva. Veníamos y todavía lo hacemos visitas a las cárceles, hacemos una plenaria donde le presentamos algunas cosas y después compartimos con ellos. Y hablando en grupos pequeños con algunos de esos internos, estaba con un pastor amigo y uno de ellos, o dos de ellos, se le acercan o comienzan a hablar con nosotros y le dicen a él, ¿usted es pastor en tal lugar? Y él dice, sí, son dos internos que están allí. ¿Y su iglesia está en tal sitio? Sí. ¿Y usted vive en tal calle? Sí. Yo dije, dentro de mí, esto se está complicando. Y le dicen, ¿a usted le robaron en la iglesia? Dice él, sí. Y ellos dos se miran y dicen, fuimos nosotros. El pastor estaba muy simpático y se puso serio. Y le queremos decir que lo sentimos mucho. Le queremos decir que nosotros escuchamos la predicación y le pedimos perdón a Dios. Y aunque usted no lo iba a saber, nosotros queríamos venir donde usted y pedirle perdón. Y una de las cosas que los conmovió a ellos es que este hombre estaba en un lugar donde gran parte de los que ahí están han hecho algo malo. Una de las cosas que conmovió al carcelero es que aquel a que habían torturado estaban cantando y orando. Y que pudo haberse vengado permitiendo que él se suicidara e intervinieron. Aquí hay una evidencia de que tanto Pablo como Silas, como el carcelero, habían nacido de nuevo. La historia termina con que le curó las heridas el carcelero a Pablo. Lo invitó a su casa y se bautizaron él y su familia. Al otro día se aclaró todo y Pablo y Silas fueron liberados. La respuesta más importante es que solamente en Jesucristo nosotros tenemos salvación. Y que creer en Cristo es de pedirle perdón por nuestros pecados y decirle que nosotros nos arrepentimos y que queremos que Él nos salve para nosotros servirle por el tiempo de vida que Él nos permita tener. Si usted entendió eso, probablemente el Espíritu Santo se lo confirmó. No crea que usted es bueno. Usted hace buenas obras, pero usted no es bueno delante de Dios. Y usted tendrá salvación cuando usted le pida perdón a Dios y le diga al Señor que le salve. Para que entonces sus buenas obras tengan significado delante de Dios.